Mucho gusto. Es un placer presentarles nuestro proyecto, el cual tiene como tema central contaminación por plásticos. Mi nombre es Violeta Borbón y mi equipo está conformado por Yamilet Cerón, Regina Benítez, Emilio Arango y Cuauhtémoc de la Vara. Todos hemos escuchado hablar sobre la contaminación del plástico y que puede causar un gran daño al ambiente. A lo largo de esta última década hemos observado que nuestro consumo es más bien un hábito que una necesidad, dejando de lado la responsabilidad de un consumo sustentable. Gracias a eso, esta vez nos hemos dedicado a investigar sobre los plásticos que consumimos, de dónde vienen y cuál es su daño en nuestras vidas. La hipótesis que sacamos en conjunto fue que el uso desmedido de plásticos está destruyendo mares, ríos, tierra e incluso está dentro del organismo de las personas. El capítulo 1 abarca varios datos sobre el plástico, comenzando por cuál es su origen, cómo se produce, qué tipos de plásticos existen y cómo se degradan. Es así como el capítulo 1.1 se desarrolla en base a los datos históricos que van desde el primer polímero del que se tiene registro, después el cómo se creó y cómo poco a poco este volcanizado se volvió comercial, gracias a sus características físicas que le permiten satisfacer más necesidades que las materias primas no modificadas. Este primer polímero crea una serie de tecnopolímeros en cadena, que tienen una sobreproducción y por consecuencia una contaminación ambiental mayor. Capítulo 1.2. Producción. En este capítulo se abarca la forma y los compuestos que se utilizan para la producción de plástico, tales como derivados de materiales orgánicos naturales como la celulosa, el carbón, el gas natural, la sal y el petróleo. El petróleo es una mezcla de compuesto el cual se modifica antes de su uso, lo que nos explica que la producción de plástico empieza con la destilación de una refinería. La fabricación de plásticos tiene diferentes procesos principales como la polimeración y la policondensación. Capítulo 1.3. Tipos de plástico. Este capítulo explica las características, la formación y las creaciones de cada uno de los tipos de plásticos que existen. Existen alrededor de más de 10 tipos de plástico, pero en este capítulo le explicaremos los que son el PET, el PT, el HDP, el LDPE, entre otros. La Sociedad SPI de Industrias de Plástico enumera los plásticos para dar conocimiento sobre el reciclaje de cada uno, la degradación de cada uno y su característica. Los plásticos están formados por compuestos orgánicos, sintéticos y semisintéticos con características diferentes, como ser maldeables, moldeables, resistentes, ligeros, impermeables y de plástico. Los términos polímero y polimérico, que son las características de los materiales que forman a los plásticos, fueron acuñados por químicos como el sueco Jöns Jacob Berzelius, padre de la química moderna, en 1832, dando el primer polímero natural como la celulosa, la cual la extrajo y la aísla con un científico, Alexander Player, el cual da a lo que hoy conocemos como el plástico. Yo voy a hablar sobre plásticos. El número 1 es el compostable, que son los materiales que se descomponen durante un proceso biológico para producir dióxido de carbono, agua, compuestos inorgánicos y una biomasa. El compostaje se realiza normalmente como un proceso de reciclado de los residuos sólidos domésticos, que viene siendo la basura diaria que se genera en los hogares, que contiene un 40% de materia orgánica. La número 2 son los fotodegradables, que son los materiales que se degradan por la acción de los rayos ultravioleta de los rayos del sol, de tal manera que se va perdiendo su resistencia y se fragmentan en partículas diminutas.
Este proceso principalmente se basa en la energía de los rayos ultravioleta del sol, ya que que los del sol es mayor que la energía de los uniones de los enlaces moleculares y por lo tanto rompen más rápidamente las cadenas moleculares de los residuos. Y por último, los solubles en agua, que vienen siendo materiales que se solubilizan en presencia de líquidos. Pueden ser de origen natural, como lo viene siendo el agua, o de origen sintético o petroquímico, como viene siendo el alcohol y otras sustancias. En el punto número 2 nos habla sobre las consecuencias del uso del plástico. El plástico tiene un papel muy importante en nuestra vida diaria, pero hoy en día es uno de los mayores contaminantes en nuestro planeta, ya que su impacto ambiental es muy agresivo por varias razones, en las que resaltan su lenta degradabilidad y su composición química. Como consecuencia de esto, el plástico afecta de diversas maneras, ya que el uso de estos es nocivo para el ambiente. Entre sus variadas consecuencias resaltan las más importantes, que son la contaminación del agua por plásticos, la contaminación del aire, los mares y costas del país. 2.1. Consecuencias para la flora mexicana. El plástico afecta a la flora, ya que la capacidad de las nanopartículas de ingresar en células vegetales permite incorporar sustancias plásticas y químicas asociadas a la matriz vegetal, afectando su función, estructura y fisiología. Además, al tratarse de la base de la pirámide trófica, son una vía de entrada de contaminantes a niveles tróficos superiores. 2.2. Consecuencias para la fauna mexicana. Una de las consecuencias más comunes y conocidas por la mayoría de nosotros es la ingestión de plásticos por animales. Se da principalmente en animales marinos, aunque se han presentado casos en animales terrestres. Cuando un animal, ya sea marino o terrestre, ingiere plásticos, como consecuencias estos le provocan disrupciones estomacales, úlceras, obstrucciones, bloqueo de apéndices de captura de alimento, sensación de saciedad al ocupar el espacio en el digestivo o limitación de absorción de nutrientes. Como consecuencia, todo esto provoca que el animal muera por desnutrición. 2.3. Consecuencias en el mar y océanos. Las consecuencias que trae para el mar y océanos son muy graves, ya que cada segundo más de 200 kilos de basura va a parar al mar, y se estima que aproximadamente 50 billones de fragmentos de plásticos estén en él. Eso solo contando la superficie, y sin contar lo que se encuentra en playas. Cada año mueren 100.000 mamíferos por la ingesta de plástico. Entre ellos, de los más afectados son tortugas, ya que su comida favorita son las medusas, y estas suelen ser confundidas con bolsas de plástico. Además, otro factor muy conocido es a causa del uso de popotes. Estos se le atoran a la nariz y es muy difícil retirarlos. En conclusión, podemos decir que el uso del plástico es muy agresivo para el ambiente, ya que el daño que está haciendo abarca a la flora, fauna, mares, océanos y hasta nuestro propio organismo. En el tercer capítulo hablamos sobre algunas alternativas para el plástico, y por supuesto no pueden faltar las 3 Rs: reducir, reutilizar y reciclar. Con la primera de estas nos referimos a dejar de utilizar lo más posible el plástico desechable y empezar a usar algunos otros objetos de diferentes materiales, tales como es la tela. Algunos de los restaurantes y tiendas comerciales han dejado de utilizar estos tipos de plástico. La segunda, que es reutilizar, lo tenemos más a nuestro alcance, pues muchas veces tiramos los plásticos después de darles un único uso. Sin embargo, el plástico, como las botellas, lo podemos utilizar en otros objetos, tales como macetas, lámparas e incluso juguetes. Reciclar es un proceso más grande, pero aún así, cuando nosotros separamos nuestra basura, ayudamos a los recolectores a poder hacer este proceso un poco más fácil. Es ahí cuando nosotros aportamos nuestro granito de arena. Por último, hablamos sobre por qué no es bueno utilizar las botellas desechables más de una vez y por qué debemos de cambiar estas por botellas reutilizables. En conclusión, el reciclar es bueno porque nos ayuda a mantener un equilibrio entre la basura generada y la que se llegará a hacer, pues ya no se produce tanta como hace años. Muchas organizaciones se han puesto en marcha para mantener un orden en nuestro planeta, y nosotros no nos podemos quedar atrás. Debemos de poner nuestro granito de arena, no es tarde para hacer un cambio dentro de nuestro planeta.